Saludos cordiales, apreciados hermanos y hermanas. Esta es la lección de Escuela Sabática, comentario, bosquejo para maestros, la lección número 3, cuyo título es El contrato del diezmo. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar y así comentar un poco a profundidad la lección de Escuela Sabática, sabiendo que el maestro debe ir un paso más al frente en el conocimiento del estudio de la lección de Escuela Sabática para saber qué responder a los alumnos en la clase. Por favor, acompáñeme en oración. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio de estudiar tu palabra. Bendícenos al hacerlo en esta oportunidad, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi apreciado hermano y hermana, vamos a estudiar y a repasar la lección de Escuela Sabática de esta semana, cuyo título es El contrato del diezmo, lección número 3. Y el versículo para memorizar se encuentra en Malaquías 3:10, donde Dios propone un contrato con su pueblo y les dice: traedme los diezmos y yo os bendeciré. Pero ¿es este un contrato que atañe solo al pueblo de Israel? ¿Estamos los cristianos, por lo tanto, excluidos de los beneficios de este contrato? En ninguna manera. Por esto es importante que comprendamos cabalmente cómo cumplir nuestra parte en este contrato. Y por favor, apreciado maestro, recuerde que su clase debe tener un elemento muy importante para poder motivar a los alumnos de la escuela sabática al estudio y a la concentración en la lección. Y ese elemento se llama motivación. Por favor, apreciado maestro, maestra de escuela sabática, tome en cuenta este elemento importante de nuestra lección. Es importante que podamos tomar en cuenta que la motivación es un aspecto muy importante para el repaso de nuestra lección. Por lo tanto, usted puede, mi apreciado maestro, contar una ilustración, algo que conlleve a el estudio de la palabra de Dios y especialmente una ilustración con respecto al diezmo. Las preguntas que se responden en la lección de esta semana son: ¿qué es el diezmo? ¿Cómo debe o dónde debe entregarse el diezmo? Y otras preguntas también que se responden esta semana es acerca de cuándo debe entregarse y cómo debe entregarse el diezmo en cada uno de los aspectos. ¿Para qué se usa el diezmo? ¿Qué debe diezmarse? O sea, es decir, cuánto y cómo ser fiel en la devolución del diezmo y la ofrenda. Muy bien, mi apreciado maestro de escuela sabática, vamos a repasar algunos puntos muy importantes que usted como maestro debe saber. En primer lugar, somos propiedad de Dios por partida doble, es decir, porque Él nos creó y también nos redimió. Así lo dice San Juan 3:16, Primera Juan 1:1 o San Juan 1:1 y 18. Perdimos todo cuando el pecado entró en el mundo, Génesis 3:17 al 19. Entonces Dios nos dio una oportunidad mediante su pacto para recuperar lo que perdimos. Nuestra aceptación del pacto incluye la restauración, el desarrollo y la devolución a Dios de todo lo que tenemos y somos: nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestros talentos y nuestras posesiones. Dios nos da la fuerza para hacer las riquezas, dice Deuteronomio 8, 17 y 18. Debemos recordar que el propósito de todo lo que se nos da es para confirmar su pacto con nosotros. Como Señor y Creador, Dios tiene el derecho de pedirnos un diezmo de todas nuestras posesiones o ganancias para terminar su obra final. Al fin y al cabo, solo Dios puede abrir las ventanas de los cielos para bendecir sin medida a los que son fieles, de acuerdo a Malaquías 3:10 al 17. Mi apreciado maestro y maestra, es importante recalcar que además de devolver el diezmo, además de decir que este es un acto de fe que se acerca al pueblo de Dios a Dios, Malaquías 3:9 a 10, el pacto divino ordena que todos los diezmos deben llevarse a la tesorería. La tesorería se concibe o se entiende como una sede administrativa y financiera del pueblo de Dios. Malaquías 3:10. Todo, dice, el diezmo debe usarse para sostener a los pastores en la obra de Dios. Eso está por demás en la palabra de Dios en 2 de Crónicas
31, 11 al 21, Nehemías 12, 44 al 47 y también Nehemías 13, 8 al 14. Y finalmente, para que un diezmo sea fiel, debe darse antes que cualquier uso personal o deducción sobre toda la ganancia con la que somos bendecidos, de acuerdo a Proverbios 3:9. Honra a Jehová con las primicias, dice, de tus bienes. Mateo 6:33 también nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La fidelidad tiene significado espiritual y poder, porque sabemos que es el resultado de la gracia de Dios. Dios nos dio la salvación y bendiciones mediante el pacto que Él estableció, que fue sellado con la sangre de Jesús, su Hijo, según Hebreos 12:24. Permítame entonces, mi apreciado maestro, hacer un comentario un poquito más profundo para que usted como maestro pueda estar al tanto de no solamente de lo que la lección dice, sino algo más allá de lo que podemos entender. En primer lugar, la palabra diezmo en el idioma hebreo es maser y significa literalmente décimo. Por lo tanto, no hay base bíblica para utilizar ningún otro porcentaje en relación con esta palabra. 10 es 10%. Sin embargo, esta palabra se utiliza en otras dos prácticas bíblicas también llamadas diezmo: el diezmo del rey y el segundo diezmo. Hablemos un poquito de algunos diezmos temporales que existían en el pueblo de Israel. Se le llaman diezmos temporales porque no fueron siempre. Fueron algunos diezmos establecidos por algún tiempo. En primer lugar, el diezmo del rey. En el libro de 1 Samuel, capítulo 8, versículos 11, 15 y 17, se nos habla acerca de ese diezmo. El diezmo del rey era una especie de impuesto establecido en los días de Saúl. Este diezmo no formaba parte del pacto y cesó cuando llegó el final de la monarquía judía. Es decir, cuando el pueblo de Israel llegó al final con sus reyes, ya no tuvieron más reyes. Ahí se acabó el diezmo del rey o el impuesto que los reyes establecían sobre el pueblo de Israel. El segundo diezmo, hablemos del segundo diezmo. Este segundo diezmo es llamado en hebreo Maser Sheni. En el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 51, habla acerca de esto. Este diezmo terminó con la destrucción del templo y de la nación de Israel, ya que dependía del ciclo de 7 años, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 al 29, Deuteronomio 15:1 y Deuteronomio 26:12, que comenzó solo cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, de acuerdo a Levíticos 25:1 al 7. Ese segundo diezmo se daba en el momento cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida y terminó cuando dejó de ser el pueblo de Israel y terminó con la destrucción del templo. Este segundo diezmo lo gastaba la familia. Era un diezmo, como quien dice, para gastarse o para comerlo en familia, en la visita anual al santuario. La excepción a esta práctica ocurría durante los años tercero y sexto del ciclo de 7 años. Es importante mencionar esto: cuando el segundo diezmo se guardaba en casa para ofrecer un banquete y ayuda a los que no poseían tierra, de acuerdo a Deuteronomio 14, 28 y 29. Como tal, este segundo diezmo no se llevaba a la tesorería y no era un diezmo pastoral tampoco. Esto lo dice Skolnick y Michael Berenbaum en la Enciclopedia Judaica, tomo 4, página 254, 313 y 314. Ahora, hablemos acerca del diezmo pastoral permanente. El diezmo pastoral es diferente de los otros dos diezmos mencionados anteriormente. A diferencia del diezmo del rey y del segundo diezmo, el diezmo pastoral continúa perpetuamente hasta que culmine la misión del evangelio. En ese momento todas las naciones verán que el pueblo de Dios es bendecido, de acuerdo a Malaquías 3:12, y muchas de las naciones habrán aceptado las buenas nuevas de salvación, de acuerdo a Mateo 28:19. El diezmo pastoral es un independiente del sistema levítico y forma parte del sacerdocio de Melquisedec, que es el de Jesús, de acuerdo a Génesis 14, 18 al 20, Hebreos 7, 1 al 12. Además, no hay referencias bíblicas que indiquen que el final del diezmo pastoral. En el texto de Hebreos 7:12 no apunta al final del sistema del diezmo, sino al final de la ley del sacerdocio levítico.
ahora reemplazada por el sacerdocio de Melquisedec, de acuerdo a Hebreos 7, 12 al 15, que no tiene principio ni tiene fin y que es sin descendencia. Al igual que el sábado, la adoración y las relaciones con los demás, el deber de diezmar continúa hoy día siendo invariable para quienes aceptan el pacto divino. Por lo tanto, para dejar clara esta premisa y este concepto, es importante mencionar 6 principios y prácticas del diezmo. En primer lugar, la Biblia dice que todo el diezmo pastoral debe llevarse a la tesorería. El propósito del diezmo pastoral, o sea, el diezmo que se ocupa para pagar pastores, siempre ha sido apoyar exclusivamente el ministerio sacerdotal, de acuerdo a Génesis 14, 18 al 20, Levíticos 27, 30 al 34, Números 18, 21 al 24 y Malaquías 3, 8 al 10. El dinero era escaso en el Medio Oriente antiguo. De ahí el énfasis en los diezmos y las ofrendas que debían llevarse al santuario en bienes y animales. Tercero, la doctrina del diezmo se basa en todas las escrituras y no solamente en los periodos levíticos. En los primeros casos en que se menciona el diezmo en la Biblia, se instruye que el principio del diezmo incluye todo. Génesis 14, 20. Y Jacob dice: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28, 22 dice que Abraham le dio a Melquisedec el diezmo de todo, es decir, todas las posesiones o todas las ganancias. Si consideramos el volumen de los depósitos en el tabernáculo o el templo, sería poco realista imaginar que los diezmos de toda la nación de Israel dados en bienes y animales cabrían en ellos. En quinto lugar, además, la referencia bíblica a productos agrícolas y animales es solamente una alusión a los productos más comunes. Sin embargo, el diezmo podía convertirse en dinero cuando era conveniente. Nuevamente, la Enciclopedia Judaica, tomo 19, páginas 736 y 737. Por otro lado, la sección bíblica que trata sobre el diezmo de los productos agrícolas establece que este diezmo podía cambiarse por dinero, según la ley de la redención de las cosas santas, de acuerdo a Levíticos 27, 31. En este caso se debía pagar el monto correspondiente al diezmo por redimir, más una multa de 1/5. Es importante aclarar esto: 1/5 en ciclos, barra de plata de 571 gramos, eso era un ciclo, que era la moneda del santuario. Levíticos 27, 8 al 12, 19, 25 y 31. Todas las estimaciones de las cosas santas, incluyendo el diezmo, las realizaba el sacerdote. Levíticos 27, 8 y 12, antes de que se pudiera redimir el diezmo. Levíticos 27, 31. ¿De qué se hay que diezmar? ¿De qué es lo que se diezma? Según la Biblia, el diezmo se paga sobre cada bendición que genere una ganancia, sin ninguna referencia específica a la cantidad bruta o neta relacionada con el diezmo. La palabra bendición puede incluir los conceptos de prosperidad o don, porque todo lo que tenemos son dones recibidos de Dios. En consecuencia, entonces, el diezmo debe calcularse sobre todo lo que Dios nos da. Y relacionemos entonces 2 palabras muy importantes: ganancia y prosperidad. Esas palabras implican un incremento en el monto o la cantidad de bienes, y en consecuencia se diezmará, ya sea de donación, herencia, salario, inversión o cualquier cosa que se consiga. Sin embargo, recibimos muchas otras bendiciones que no son recursos materiales, pero que deberían despertar también nuestra gratitud por la bondad del Señor. En hebreo, la palabra bienes, cuando se menciona a Abraham en Génesis 14, 16, 20, 21, es que rekush. Esta palabra rekush se aplica a los animales, la comida y artículos tan valiosos como el oro, la plata y la ropa, que eran bienes transferibles. Estos eran bienes que el patriarca no poseía antes, lo que indica una ganancia. Es decir, cuando Abraham logró esa victoria, tenía ahora los bienes. Por lo tanto, el diezmo debe calcularse sobre todas las ganancias financieras y de activos. En el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, la página 71 dice: el diezmo de todo lo que poseemos es del Señor. Él se lo ha reservado para que sea empleado con propósitos religiosos. Es santo, y la palabra santo significa apartado. En ninguna dispensación Él ha aceptado menos que esto. Maestros, tomar nota acerca de esta cita tan importante. Tesorería, hablemos de la palabra tesorería. Significa más que un mero lugar de depósito.
La tesorería era un sistema administrativo y financiero de gestión del santuario que se restableció en la época del rey Ezequías, después de la apostasía de sus predecesores, de acuerdo a 2 Crónicas 31. Nehemías restauró este mismo sistema posteriormente, en Nehemías 10, 38 al 39, 12, 44, 13, 5 y 12 y 13. Este sistema de organización del santuario, había un grupo de tesoreros que administraban algunas ofrendas especiales, llamadas terumá, cosas dedicadas, y diezmos consagradas al Señor, que estaban destinados a los levitas y a los sacerdotes. Había otro equipo encargado de otro tipo de ofrendas, las ofrendas voluntarias, nedabá, y las cosas santísimas, según de Crónicas 31:14. El propósito exclusivo de los diezmos era sostener a los obreros, pastores, levitas y sacerdotes. Este sistema, sancionado por Dios, fue diseñado originalmente según su voluntad y se usó en el Antiguo Testamento durante aproximadamente 1400 años. Ahora, mis apreciados maestros, es importante recalcar que aunque nosotros hoy vivimos en una sociedad industrializada y no agrícola, como lo era el pueblo de Israel, el principio de la tesorería establecido por Dios continúa siendo válido, lo que permite la unidad institucional y la distribución equitativa de los recursos para que el evangelio se predique localmente y en todo el mundo. Había una separación de los almacenes en la tesorería, con cámaras específicas para almacenar los diezmos y otras para almacenar las ofrendas. Este sistema se estableció para evitar el uso indebido del diezmo pastoral en los gastos generales de la iglesia. Igual hoy, mi apreciado maestro, que en el pasado es fundamentalmente importante que el adorador identifique su ofrenda monetaria, indicando si es diezmo o es ofrenda. Y nunca debemos de confundirla realmente. Debemos llevar sobres con anticipación a nuestra casa, y en el momento en el que recibimos el salario, el donativo, el regalo, separar lo que es de Dios de una vez y tenerlo listo para llevarlo el sábado, no andar corriendo a última hora haciendo nuestro diezmo ya en la iglesia. Esta identificación permite que los tesoreros calculen correctamente y utilicen entonces los diezmos para pagar a los pastores y asignen las ofrendas para otros gastos según los principios bíblicos. Apliquemos un poquito entonces la lección de esta semana a nuestra vida. La Biblia muestra que el diezmo es una parte importante de la adoración a Dios y de nuestra relación con Él, porque Malaquías 3, 7 y 8 dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Por lo tanto, los miembros de la clase de escuela sabática no deben sorprenderse de que en el juicio se examine la fidelidad en los diezmos, dando lugar a una bendición o a una maldición. El hecho de diezmar fielmente abre las ventanas de los cielos para una bendición cuyas generosidad y magnitud llamarán la atención de las naciones. Ahora, preguntémonos, ¿de qué manera el diezmo fortalece la comunión de tus alumnos con Dios y fomenta el cumplimiento de la comisión de predicar el evangelio al mundo? Invita a tus alumnos a contar alguna experiencia del antiguo Israel. ¿Qué pérdidas o bendiciones espirituales o materiales pueden traer la infidelidad o la fidelidad en los diezmos y las ofrendas a los miembros de la iglesia individuales y a la iglesia en su conjunto hoy? Dios nos pide que lo reconozcamos como el dador de todas las cosas. Esto constituye la prueba de la provisión que Dios ha hecho para promover la obra del evangelio. Nuevamente, el libro es Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 69. Abraham devolvió el diezmo después de declarar que Dios es el Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra. Por eso, mi apreciado hermano, maestro, si el hermano de la iglesia no reconoce que Dios es soberano, creador de los cielos y la tierra, no hay manera que él entienda que debe reconocer eso a través de la devolución de sus diezmos. Otra pregunta: ¿qué razón importante para diezmar inculca esta declaración a tus alumnos? Dios consideró que el diezmo tiene tanta importancia que lo incluyó en la historia de Abraham, en el voto de Jacob, en la vida del pueblo de Dios y en la descripción del ministerio de Jesús, representado por Melquisedec y el pacto divino. Pregunta entonces, apreciado maestro, a tus alumnos, ¿por qué creen que esto es así? Guía a la clase a un análisis sobre el tema. Por lo tanto, mi apreciado maestro, siempre estoy proveyendo los mejores bosquejos para que usted los pueda utilizar. Los bosquejos de la lección de escuela sabática, que han sido ya publicados con anticipación en el grupo correspondiente. Habla acerca del diezmo, que equivale a un décimo,
¿Dónde está la tesorería y qué es la tesorería? El propósito del diezmo, diezmar sobre el ingreso bruto o neto, un diezmo honesto y fiel. Ese es el bosquejo del pastor Remberto Sarsuri. Y ahora que también quisiera compartir con ustedes el bosquejo del pastor Enoch Ruiz. Este bosquejo nos ayuda también con los pasos importantes de la motivación, la exploración en 3 partes y luego ¿qué debo sentir? Este bosquejo es muy importante para nosotros ahora, porque para los maestros mucho más para que puedan compartir con sus alumnos de la clase. Bien, mi apreciado maestro y maestra, es importante recalcar que cada maestro tiene un sagrado privilegio de poder llevar a sus alumnos a un aprendizaje de una mejor manera. Recordemos los pasos de la lección. Número 1, motivación. Número 2, exploración del tema, que puede ser el cuerpo o desarrollo del tema. Luego la conclusión, que sería la aplicación, y luego la creatividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a compartir los conocimientos de la lección de escuela sabática con alguien que no conozca a Cristo Jesús? Mientras tanto, permítame orar por usted, apreciado maestro, y que el Espíritu Santo le colme de bendiciones y lo llene de sabiduría. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio de ser maestro de escuela sabática. Ayúdanos a asumir esa responsabilidad y a estudiar asiduamente nuestra lección para que juntos podamos llevar esa luz a aquellos alumnos que necesitan, Señor, ser reafirmados en el tema del día. Bendícenos grandemente en el dulce nombre de Jesús. Amén.